Eminem, también conocido como Slim Shady, también conocido como Marshall Bruce Mathers III. Superviviente, estrella del rap, padre, actor, delincuente, monstruo mediático, la voz de una generación. Se ha convertido en el intérprete y compositor de rap más controvertido. Un artista que ha logrado que su provocadora imagen y oscuros ritos lleguen a la cada vez más desencantada juventud americana y cuyos múltiples personajes han hipnotizado al público de todo el mundo. Nacido en un hogar desestructurado, su arte bebe de su pasado, que nutre su manera de entender el mundo y su creatividad. Sus letras son su vida, su leyenda, su alter ego y su terapia. Para entender su música, debemos primero entender su vida y el mundo en el que creció. Valores familiares. Yo nací en Highland, Kansas. Mi madre dejó a mi padre cuando yo tenía unos 9 meses y me trajo a St. Joseph's, Missouri, donde me dejó al cargo de una abuela alcohólica y maltratadora. St. Joseph, Missouri, es un pueblo tranquilo de clase trabajadora. Aquí creció Betty, la abuela de Marshall. Aquí creció también Debbie, su madre. Un lugar manchado por los efectos del alcoholismo, los malos tratos y la inestabilidad. Los problemas en la vida familiar de Marshall empezaron mucho antes de su nacimiento. Las consecuencias de tantas generaciones de malos tratos fueron perpetuadas por su bisabuela, incluso en su lecho de muerte. Murió tras una larga agonía a los 93 años y yo me alegré mucho. Me llamó a su lecho de muerte y yo le dije, me alegro de que mueras. Y ella me dijo, ¿me perdonas? Yo le contesté, no, no te perdono. Pegaste, maltrataste a una niña pequeña, a una niña inocente. Sabes que vas a ir al infierno, ¿verdad? Ella me miró y entonces le dije, que Dios te ayude. A pesar de su dura infancia, Betty soñaba con una vida mejor. Cuando era jovencita, mi sueño era ser madre. Quería tener una gran familia, una casa, con una valla blanca en el jardín, como todas las mujeres. Iba a ser la mejor madre. Cocinaría para mis hijos, les querría a morir, pero todo se truncó al casarme con el señor Nelson a los 14 años. Poco después de casarse, Betty tuvo a su primera hija, Debbie, la madre de Marshall. Debbie era tan pequeña que hasta me daba vergüenza. Yo era tan joven que mi parto fue problemático y mi hija no alcanzó los 2 kilos. Si hubiese que hacer un dibujo de las relaciones de la familia Mathers, de la familia Nelson, serían perros y gatos metidos en un saco. Son un clan. Es gente muy dura, de campo, aunque muy unida, menos cuando se pelean. Se moría de ganas de tener un hermanito. Poco después de la llegada de su hermano, Betty se dio cuenta de que Debbie no estaba dispuesta a compartir las atenciones de su madre. Una vez lo acosté a hacer la siesta y cuando volví a mirarlo, ella había cogido la llave inglesa de su padre, que era enorme, y estaba a punto de darle en la cabeza. Desde ese momento tuve que vigilar a Debbie constantemente. El matrimonio de Betty fracasó y los niños tuvieron una sucesión de aspirantes a padrastro. No recuerdo un solo día sin un hombre en la casa. Nunca llegué a cogerle cariño a ninguno. Eran todos alcohólicos. En nuestra familia ocurría una desgracia tras otra. La policía acudía a menudo. Uno de mis padrastros me atacó sexualmente a los 12 años. No pudo acabar lo que empezó porque le detuvieron. Recuerdo a mi madre llegando a casa cuando la policía se lo llevaba mientras me decía, más vale que consiga sacarlo de la cárcel porque no te creo. Yo huí. No quería volver a verle si ella conseguía sacarlo de la cárcel. No iba a disculparme con él porque no lo sentía después de lo que me había hecho. Se moría por irse de casa. Debbie estaba agotada. Debbie buscaba una salida. Un día pensó haberla encontrado en un chico tranquilo que vivía en la misma manzana y tocaba en un grupo del pueblo, Marshall Bruce Mathers II. Conocí a Bruce y me pareció mi príncipe azul. Yo tenía 14 años. Debbie llegó del colegio y me dijo, Bruce y yo vamos a casarnos. Díselo, Bruce. Sí, me dijo él, yo quiero a Debbie, Debbie me quiere a mí y vamos a casarnos.
Debbie y Marshall Bruce Mathers II se casaron en 1970, un matrimonio que Debbie esperaba que alejara los problemas de su hogar. No es que ya no quisiera estar con mis hermanos, es que quería una vida propia, tener hijos y alejarme de todo aquello. Lo siguiente que supe fue que se había quedado embarazada y yo estaba embarazada de Ronnie. El 17 de octubre de 1972, Debbie dio a luz a Marshall Bruce Mathers III. Yo estaba en el cielo. Mi niño iba a tenerlo todo. No iba a tener que pedir nada. Iba a ser un niño protegido y muy querido. Yo iba a ser la mejor madre del mundo y le hice a Dios una promesa. Nada de alcohol, ni de drogas, ni bebida, ni hierba. Mis hijos no vivirían nada de eso. Tampoco peleas. Nada. Por fin feliz con su propia familia, Debbie se muda a Dakota del Norte, donde Bruce empieza a trabajar en un hotel, en el puesto de su padre. La pareja se instala en el sótano de la casa de los padres de Bruce. Debbie me dijo que la cosa se ponía fea. Fue a la cafetería del hotel y encontró a Bruce flirteando con las chicas. Ella naturalmente se puso celosa y él le dijo que cogiera al niño y se fuera a casa. Estuvo muy sola hasta que él empezó a pegarle. Marshall Bruce Mathers II era un lanzador de cuchillos. Él lanzaba cuchillos y disfrutaba viendo lo cerca que acababan de sus pies, sin llegar a darles. Recuerdo que me llamó y me dijo que volvía a casa. Se fue en tren cuando él tenía 1 o 2 años. Cuenta que solo se llevó lo puesto y que cogieron un tren hacia San Joseph. Creo que iba a ser la primera de las muchísimas mudanzas de su vida. Debbie, huyendo de nuevo de los malos tratos y el alcoholismo, dejó a Bruce y volvió a St. Joseph's con Marshall. Su padre jamás quiso saber nada de él. Marshall intentó encontrarle. Debbie también lo intentó. Se fue a California y nunca supimos de él. Bruce Mathers desapareció de la vida de su hijo para siempre. Igual que Betty, su abuela, y Debbie, su madre, Marshall había entrado en el mismo círculo de abandono paterno. Marshall jamás conocería a su padre, pero jamás le olvidaría. El pequeño Marshall. La primera vez que dejé a su padre y volví a Missouri, nos instalamos en un piso de una sola habitación. Debbie intentaba sobrevivir pasando de un trabajo a otro y de una vivienda a otra, siempre con el objetivo de mejorar la vida de su hijo, pero sin darse cuenta de las consecuencias que tendrían para él los cambios constantes. Debbie y Marshall se mudaron de St. Joseph a los alrededores de Detroit y viceversa unas 20 veces a lo largo de su infancia. Sí que nos mudamos mucho, pero siempre era mejor, porque yo no podía vivir con mi madre. Pasábamos 2 días con ella, y a mí me parecían una eternidad. Cada vez que alquilábamos una casa, la acababan vendiendo. Puede que Debbie lo hiciera lo mejor que supo. La mayoría de padres así lo hacen. Pero hacerlo lo mejor que sabes no implica que estés haciendo lo mejor para tu hijo. Debbie y su madre enseguida empezaron a discrepar acerca de la educación de Marshall. No creo que fuera un niño malo, solo que sufrió mucho. Y también creo que su madre le controlaba demasiado. Estaba muy enmadrado. Marshall era un solitario, no le gustaba salir a jugar con otros niños. Yo tenía que animarle mucho a que lo hiciera. Él quería estar siempre con mami. Nunca se quejaba. Hacía pucheros y se iba a pintar sus cuadernos, o cogía su sillita y se ponía a ver la tele. Como un cachorrito en una esquina. Él se volvía a su esquinita. Una de sus grandes carencias afectivas llegó de la mano del abandono de su padre. Tenía algún pariente como su tío Todd, que tal vez supuso lo más parecido para él a una figura paterna. Yo le protegía. Me lo llevaba a pescar, intentaba enseñarle a ser un hombre, le hablaba de la homosexualidad y me aseguraba de que supiera que los chicos debían ir con las chicas y viceversa. Todo ese tipo de cosas. Se mudaron muchas veces, lo cual no le dio mucha estabilidad. Fue una de las experiencias que seguramente le llevaron a pensar, ¿es el mundo un lugar seguro? ¿Es un lugar bueno? En mitad de todo este caos, Marshall empezó a encontrar en la música un medio de expresión.
Marshall estaba rodeado de música constantemente. Cuando estaba en mi barriga yo le cantaba. Colocaba altavoces por toda la casa. Él siempre se sentaba apoyado en la pared, canturreaba y se balanceaba adelante y atrás. Todo el tiempo. En el asiento trasero del coche, en el sofá, si sonaba música, él hacía esto. Los maestros me decían que tenía algún retraso, que se balanceaba constantemente y que debía quedarse quieto. Empezaba a hacer esto, a veces con mucha furia. Ella le hacía tomar Ritalina, pero él seguía haciéndolo sin parar. Cuando fue un poco mayor, Marshall encontró una vía de escape en el mundo fantástico de los superhéroes y los cómics. Quería actuar como personajes de dibujos animados. Y yo le dejaba. Entrabas en su cuarto y le encontrabas con el castillo de Grayskull o viendo dibujos. Se entretenía solo. Durante años solo se tuvo a sí mismo. A él le gustaba. Jugaba con otros niños, pero le gustaba entretenerse solo y crear su propio mundo. Le gustaba mucho Batman. Él era Batman. Tenía que ir vestido así a todas partes. Los niños suelen vestirse de Batman y saltar del sofá, pero él se sabía sus diálogos, sus movimientos. Muchas veces, cuando los niños sienten que les faltan cosas o se sienten rechazados, necesitan sentirse grandes, poderosos y fuertes. Y pueden sentirse grandes, poderosos y fuertes sintiéndose superhéroes, Batman o Superman, porque entonces tienen superpoderes. Les ayuda a sentirse mejor, a pensar, tal vez no sea tan débil, tal vez no me estén tratando tan mal, puede que el mundo no sea un lugar tan terrible porque puedo ser He-Man. La manifestación de las habilidades artísticas de Marshall supuso un remanso de paz ante el caos que le rodeaba. A Marshall le encantaba dibujar. Yo discutía mucho con los profesores porque no se creían que sus dibujos fueran creaciones suyas. Así que yo les decía, háganle dibujar algo, que se siente y dibuje. Díganle qué quieren que dibuje, porque podía dibujar cualquier cosa. Debbie y Marshall seguían mudándose y él cambiaba de escuela cada 2 o 3 meses. Siempre era el nuevo, y si volvía a alguna escuela en la que ya había estado, solía ir atrasado, así que sus compañeros tampoco le conocían. Siempre debía empezar de cero. Habla mucho de esta infancia nómada en sus canciones, de esta vida en movimiento, en constante mudanza. Ronnie, el hijo de Betty y hermano de Debbie, era tan solo 2 meses mayor que Marshall. Mientras Betty y Debbie discutían sobre su educación, los 2 niños se unían cada vez más. Cuando juntábamos los carritos, se comunicaban, hacían ruidos, ya se querían. Cuando estaban juntos, aquello era para verlo. No sabías quién era quién. Tenían el mismo color de pelo, la misma altura, y cuando hablaban, sonaba igual. Yo les animaba a reír, bailar y sentirse felices. Eran un equipo. Yo no quería a mi madre cerca de Marshall. Era cosa mía. Era yo quien debía estar allí. A Marshall le habían mentido mucho. Yo no confiaba en ella. La negligencia, los gritos, las peleas, mis padrastros bebiendo. Yo no quería que estuviera cerca de nada de eso. A medida que crecían, pasaban menos tiempo juntos. Debbie se llevó a Marshall a Michigan y dejó a Ronnie en Missouri. Con Marshall a punto de terminar la escuela primaria, Debbie y él se instalaron permanentemente en Detroit, una ciudad que aún se tambaleaba por las revueltas raciales y la destrucción de pocos años atrás. Había mucha tensión, entonces tensión racial. La ciudad estaba inmersa en tal caos que acudió la Guardia Nacional. En las calles de Detroit, las revueltas del 67 establecieron una zona de guerra racial. Marshall se encontró justo en medio. Siempre vivieron en barrios situados a un paso del gueto. En Detroit, Marshall siempre fue uno de los pocos niños blancos en escuelas predominantemente negras. El barrio en el que creció Eminem es especialmente interesante porque seguía habiendo casas habitadas, pero apenas a una calle de las afueras. Aquello había acabado siendo un barrio en el que la gente había ido llenando los huecos. Casi como cangrejos ermitaños, encontraban un refugio que les iba bien y que podían pagar. Se mudaban y así por fin se convertían en propietarios.
Al otro lado de la calle, muy cerca de allí, estaba la gente a la que habían echado, los que sentían no haber podido elegir, los que habían desalojado, así que había mucho resentimiento, mucha tensión en esa octava milla. A los 9 años en el colegio Dort Elementary de Roseville, Michigan, Marshall sufrió meses de acoso constante por parte de un estudiante mayor que él, llamado DeAngelo Bailey. Sus agresiones tocaron techo en enero de 1982, cuando Bailey acorraló a Marshall en los lavabos y le dejó inconsciente golpeándole con un objeto pesado. Nadie notó su ausencia en las clases y le encontraron inconsciente y sangrando horas después. Fue una pesadilla. Cuando mi hijo no salió del colegio, cuando el colegio lo negó todo, cuando negaron que mi niño estaba sobre un charco de sangre en los lavabos, y cuando le encontré allí y le llevé a la furgoneta con los profesores y el director diciendo: tenemos muy poco personal y no nos hemos dado cuenta de su ausencia. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba allí. A mí lo que más me preocupaba era que le atendieran rápido, porque cuando encontré a mi hijo, estaba tendido en el suelo, teniendo un ataque. La paliza dejó a Marshall en coma durante 10 días. Rogué a Dios que salvara a mi hijo. Era hijo único y le dije a Dios que si había cometido errores en mi vida, que me llevara a mí, no a mi hijo. Me dijeron que no tenía esperanzas para él. 4 médicos. 4 días, 21 médicos. Una vez fuera del coma, la recuperación de Marshall sería larga. Iba a tener que aprender de nuevo sus funciones motoras básicas, además de sufrir dolores de cabeza, pérdida de visión y oído, pesadillas y náuseas. Mis facturas médicas sobrepasaban los $150.000. Tuve que dejar de trabajar para cuidar de él. Fue insoportable. Las lesiones en el cráneo pueden cambiarte la vida. Cuando tienes lesiones cerebrales, las consecuencias pueden prolongarse mucho en el tiempo. Yo tuve un paciente hace muchos años muy dócil y bueno, que tras una lesión craneal se volvió violento y agresivo. Marshall tardó 1 año en recuperarse. Tuve que dedicarle mucho tiempo enseñándole hasta atarse los zapatos. Se convirtió casi en un bebé. La medicación que le recetaron, Depicane, Dilantina, Lopresor, le convertía en un zombi. Yo no quería verlo hecho un zombi. No creía en ella, así que se la retiré. Primeras manifestaciones musicales. Viene del lado de mi abuela. Ella rapeó toda su vida. Lo llamaba rimar. Contaba que cuando era niña en Alabama, recordaba a su madre trabajando en los campos de algodón, porque había blancos trabajando codo con los negros en los campos de algodón. Y ellas creaban rimas y canciones para distraerse. El padre de Marshall tocaba en un grupo y cuando nos mudamos a Molson, entró en un grupo del club State Line. Después yo misma entré en un grupo al volver a Missouri llamado Run the Satellites and the Daddy Warbucks, en el que hacía coros. Yo toco la guitarra y el piano y compongo. A Marshall le encantaba la música. Su primer concierto fue el de los Talking Heads. Ronnie tocaba la batería y Marshall también lo intentó. Ronnie tenía talento, pero ni mucho menos como mi nieto Marshall. Ronnie siempre estaba cuando era pequeño. Le compré un equipo, un loro de juguete, y él se lo ponía a todo volumen y no paraba de bailar. Ronnie, el tío de Eminem de su misma edad, tiene buena parte del mérito de haberle inculcado la pasión por el rap. En 1981, Ronnie le mostró a Marshall un tema que le cambiaría la vida. Era Reckless, una canción de Ice-T de la banda sonora de la película Breaking. Fue el primer rap que oyó Marshall. Se llevó la cinta de su tío Ronnie y la escuchó una y otra vez. Empezó a bailar breakdance en Missouri y me hacía aguantar un cartel que había hecho él. Un gran cartel de cartón que debía colgarme del cuello que decía breakdance 25 centavos por mirar. Podía pasarse horas dando vueltas sobre su cabeza. Parecía que se le fuera a gastar. Le recuerdo sentado en su habitación durante horas.
Fundamentalmente se sentaba a tocar los mismos ritmos una y otra vez y a escribir. Me despertaba a las 3 de la mañana y me decía, mamá, ¿esto significa algo? ¿Esto rima? Por favor, ayúdame a encontrar esto. Y cogíamos el diccionario. Sí, es una palabra. ¿Y qué significa? Él y mi hermano Ronnie se grababan en cintas y actuaban como si tuvieran público. Así que cuando se metió en la música, hizo aparición su sentido del ritmo. Los dos juntos, como si les estuviera viendo. Ronnie venía por este lado con un bafle y Marshall por el otro y se encontraban aquí delante. Iban a ser grandes cantantes y raperos. Los dos decían que llegarían lejos y que saldrían en películas rapeando y cantando. Es como si les estuviera viendo. A veces recordarlo es maravilloso y otras me hace llorar. La influencia de Ice-T sobre Marshall iba a necesitar de mucha fuerza ante los cambios que se avecinaban en su vida. Kim. La última niña que Debbie Mathers acogió, Kimberly Scott, entró en la vida de Marshall en 1988, cuando ella tenía tan solo 13 años. Yo siempre estaba de guardia los fines de semana para atender a los niños que dejaban en la asistencia social del estado de Michigan. Marshall tenía muchos celos de los demás niños. Nos sentábamos en círculo y hablábamos. Si alguien tenía un problema, lo contaba. Él salía corriendo porque decía que yo prefería estar con ellos que con él. Yo le decía que no, que volviera. Pero siempre debía salir tras él. Él quería a su mamá, o para él solito, o para nadie. El padrastro de Kim no la quería y su madre le dijo que se fuera, así que Kim vivía donde podía. Recuerdo que fui a Michigan y le dije, Debbie, ¿qué has hecho? Mamá, no me digas que soy una inmadura, ahora tengo una hija. Debbie no tenía niñas, se la llevó a casa, se ocupó de ella y se sintió feliz. Kim pronto se adaptó a la rutina de los Mathers, con Debbie consintiéndola en todo momento. Yo mimaba mucho a Kim porque siempre quise tener una hija. Fue muy complicado económicamente porque yo siempre había querido una hija e intenté darle a Kim lo mismo que a Marshall o que a los demás. Era muy insegura y había sufrido mucho en su infancia. No conocía a su padre biológico. Kim era muy callada. No tenía mucho que decir. Kim se ponía celosa siempre que Debbie estaba en el sofá. Kim tenía que meterse siempre en medio. Se peleaban como verdaderos hermanos. Nadie habría imaginado que iban a intimar, a estar juntos. Cuando subías a la habitación de Marshall, porque todo el piso de arriba era para él, siempre estaban echados juntos. Pensé que a Marshall no le estaba yendo mal para empezar. Era guapa. Debbie me contó que un día llegó a casa y los encontró cometiendo adulterio, así que le dijo a Kim que se fuera. Entonces Marshall le dijo, pues yo también me voy, y abandonaron a Debbie, y Debbie no lo pudo soportar. Y empezaron a actuar como si fueran novios. Kim me decía, siempre lo hemos sido y tú no lo sabías, pero yo no me lo creo. Al principio ella le ayudó a madurar como hombre y a conocerse a sí mismo. Debbie sentía celos de esa relación e intentó romperla muchas veces, y funcionaba, se peleaban. En cuanto iniciaban una pelea, Debbie echaba más leña al fuego. Solucionó muchos problemas cuando la cosa se les escapó de las manos. Debbie no quería que llegara a eso, pero sí que pasara algo que les separara para poder volver a tener a Marshall para ella sola. Su madre le echó de casa y se instaló en la nuestra, en el sofá. En esa época su madre tenía un coche muy grande. Él lo oyó acercarse cuando aún estaba lejos y nos dijo, rápido, rápido, si viene mi madre, yo no vivo aquí. Le preguntamos por qué no quería hablar con su madre. Él dijo, está loca y bla, bla. Entonces ella se acercó muy despacio mientras él vigilaba por la ventana, intentando averiguar qué iba a hacer hasta que llegó a la puerta y llamó, ¿vive aquí Marshall? Y le dijimos, no. ¿Qué Marshall? Byron Williams es amigo de Eminem y en el pasado fue su guardaespaldas. Kim es la reencarnación de su madre. Es una repetición de su madre. Ella le maltrató mucho psicológicamente. También le pegó. Yo la vi sacarse los zapatos de tacón y pegarle con ellos. Él no quería pegarle a ella, así que le pegaba un puñetazo al coche o a mí. Tiene cosas que te hacen ver que podría ser buena persona, solo que yo nunca lo he constatado. Pero a mí me empujó un par de veces. Si un día no se peleaban, era un día especial. Estaban constantemente el uno encima del otro. Ella estaba casi siempre de mal humor.
no le dejaba hacer un montón de cosas. Y como decía antes, siempre que le salía algo importante, ella lo estropeaba. Era una relación un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde. De repente daba un giro y estaban muy bien. Ella es un poco su hogar. Le conoció cuando era un desconocido, cuando sufría, cuando intentaba triunfar, cuando no estaba seguro de si valía la pena. Estaba en mi habitación preparándome para acostarme y llegó Kim. Oí que estaban en la cocina chillándose. De repente oí sillas moviéndose en el suelo y me pareció que iban a pegarse. Pensé, Dios mío, ¿qué está pasando? Así que salí pitando de mi cuarto y la encontré pegándole. Él no se movía y yo me quedé paralizado. Dios mío, le está pegando. En medio de una vida llena de violencia y malos tratos, a Marshall todavía le faltaban pruebas muy duras. El nacimiento de un artista. Unos meses antes de ese verano, mi hermano pequeño me miró y me dijo, hermanita, mira todo lo que tengo. Y pensé que estaba muy bien porque abrió un armario y me mostró toda su ropa. Pero luego añadió, todo esto es material, ¿sabes qué me falta? Y yo le dije, ¿qué? Me dijo, amor, no tengo amor, aquí no hay amor. El 14 de diciembre de 1991, Ronnie Polkingham se suicidó de un disparo en la cabeza. Ronnie estaba abatido tras una ruptura sentimental. Destrozado por la muerte de Ronnie, Marshall no acudió a su funeral. Betty filmó el funeral de su hijo y le mandó una copia a Marshall. La mala relación entre Betty y su hija deja en el aire la verdadera intención de aquella cinta. A ella eso le disgustó mucho. Tan solo es música de órgano y un discurso, y en el ataúd porque estaba abierto, y todo lleno de flores. Pensé que si no venía al funeral debía afrontar lo sucedido igualmente, que esa era la realidad. Pero me dijo que intenté matarle, que cuando recibió las fotos y la cinta se vino abajo. Yo no quería hacerle daño. Cuando me dijeron que le había mandado un vídeo, no creo que él pensara mucho en ello, porque tuvo en cuenta quién lo mandó. Mi hija le mintió y le dijo que Ronnie estaría vivo si él hubiese estado en casa para ponerse al teléfono cuando él llamó preguntando por Marshall. Que ella tuvo que decirle que no estaba. Marshall debe saber que Ronnie no le llamó. Marshall tuvo que cargar con esa culpa. Tras la pérdida de su tío y compañero, Marshall se quedó solo en la lucha por sobrevivir. Sus malos resultados escolares le dejaban con muchas menos salidas. Suspendió noveno 3 veces. Debbie le decía, Marshall, ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Estaba muy preocupada por él porque no tenía a nadie. Estaba muy preocupada por el futuro del chaval. Impávido ante las preocupaciones de su madre, Marshall empezó a centrarse en su sueño compartido con Ronnie y a practicar el rap. En esos momentos, las letras de los temas rap tenían mensajes contestatarios contra las políticas raciales y trataban también de la vida en el gueto. Los primeros raperos como Public Enemy, Ice-T y NWA empezaron a influir e inspirar a Marshall y sus amigos. Eminem ya había decidido que quería ser rapero, pero no había referentes de raperos blancos, no había ninguno.
Marshall empezó a hacer grabaciones en el sótano de la casa de su madre con Desson Houghton, un compañero del Instituto Lincoln que se hacía llamar Proof. No conoció a Proof hasta los 18, 17 o 18. Proof era un chico muy respetuoso, muy educado. Señora Mathers, ¿le ayudó en algo? Siempre daba las gracias y pedía las cosas por favor cuando los demás decían, dame esto o haz aquello, o no pienso sacar la basura. Estaban todo el tiempo en el sótano haciendo scratch. Al final descubrí que hacían scratch con mis vinilos. Marshall y Proof salieron del sótano con una cinta que ofrecían a las tiendas de música de la zona, incluida Record Time, de Harry Banner. Eminem y sus colegas eran las producciones del sótano, él y los tipos con los que iba. Venían y se llevaban todo el hip hop que había llegado. No importaba el autor, si era nuevo, sobre todo si era de Nueva York, lo compraban. Llegaba mucho material y ellos lo compraban todo, menos los locales, a esos los odiaban. Sobre todo Marshall. Marshall siempre decía, menuda mierda, no tienen talento. ICP, ¿quién coño son? Son la peste. Entonces empezó a meterse con Kid Rock y un día yo me puse una camiseta suya y él me dijo, ¿te gusta Kid Rock? Y yo dije, sí, me gusta Kid Rock, yo apoyo el hip hop local. Él me dijo que era una mierda y yo le repliqué que él se metía con todos esos grupos, pero que él todavía no había dicho, esta boca es mía. No empezaba a hacerse oír hasta que Kid Rock vino a nuestra tienda. Acababa de publicar su álbum en Shift Records. Empezaba a hacerse conocido y vino mucha gente a verle. Entonces, de repente, aparece ese chaval delgaducho de ojos azules y le dice que le reta allí mismo. Oye, ¿quieres que hagamos una batalla de gallos? Oye, en la cara de Kid Rock. Todo el mundo decía, ¿quién es este gilipollas? Ah, es ese Marshall. Eminem se hace llamar. Está ahí rapeando, se cree alguien y todo. Más allá de eso, todo eran insultos. Todo el mundo se preguntaba quién era ese chaval. Entra en la tienda y le propone una batalla a Kid Rock. Kid Rock no entra en batallas. No le hace falta. A Bobby le gustó mucho, le dijo, mira, este es mi momento, puede que otro día llegue el tuyo, pero hoy estoy yo de promoción. He oído lo que haces, hablas demasiado deprisa, tienes que articular. Cuando articules mejor, la gente te entenderá y entonces tal vez puedas estar tú también de promoción como yo ahora. Y se convirtió en Eminem. Fue entonces cuando empezó a darse a conocer como rapero. Em aprendió del negocio y a cómo promocionarse, además de seguir practicando y mejorando. Y con ello consiguió conocer a mucha gente y que le escucharan fuera de su círculo de Detroit, lo cual contribuyó a su descubrimiento. Eminem empezó a perfeccionar su arte acudiendo a jam sessions y exhibiciones de todo Detroit. Sin embargo, estaba a punto de toparse con la mayor prueba de su juventud. Kim se quedó embarazada. Llegó y me dijo, tío, acabo de enterarme de que Kim está embarazada. Voy a ser padre. ¿Cómo voy a conseguir una casa? Cobro muy poco. Hayley Gate Scott nació el día de Navidad, el 25 de diciembre de 1995. Tras el nacimiento de Hayley, todo pareció irse a la mierda. Utilizaban el bebé como arma contra Marshall. Pero en lugar de emular a su padre y a su abuelo, el nacimiento de Hayley hizo que Eminem se centrara. Él quería que le saliera bien, lo que a su familia siempre le salía mal. Marshall adoraba a su hija, trabajaba mucho y cuidaba de ella. La paternidad fue una bendición para Eminem. Se dedicó a mantener a su familia mientras mejoraba sus artes como rapero. Trabajo basura. Gilbert's Lock es un sencillo bar de cartera situado a las afueras de St. Clair Shores. Marshall trabajó en Gilbert's intermitentemente durante 3 años. Gilbert's Lodge dio de comer a Eminem una buena temporada. Eran sus ingresos regulares. Cuando vendía pocas cintas,
Cuando la gente no iba a sus bolos, siempre le quedaba el recurso de preparar hamburguesas en Gilbert's Lodge. Y por lo que me han contado, la cocina rápida se le daba bien. Lo dejaba, empezaba en otro trabajo y a las 2 semanas volvía a Gilbert's. Lo volvía a dejar, empezaba en otro sitio y volvía a Gilbert's. Haciendo turnos dobles por el salario mínimo, Gilbert's acabó siendo su casa. Cuando Marshall empezó a trabajar en Gilbert's, llevaba los pantalones muy caídos. Yo le miraba y le decía, súbete los pantalones, tío. ¿Cómo puedes trabajar sin tropezarte con ellos? Mientras trabajaba siempre estaba rapeando, siempre practicando. Cuando recibía un pedido, por ejemplo, creaba una rima basada en la comida que indicaba. Llevaba cintas y se las ponía a los clientes y les pedía la opinión. Convencía a los clientes para que fueran a sus bolos y muchos acudían. Era gente a la que no le gustaba el rap, que hubiese ido a otro club de Detroit, pero él les caía bien y acudían para mostrarle su apoyo. Muy intenso. Eso me llamó la atención en él. Tenía las cosas muy claras. Se le veía en los... Les salía solo, casi sin esfuerzo, y yo me quedaba boquiabierta escuchando, hasta que les decía, vale, pero ¿dónde están mis bolitas de queso? Venga, hay clientes esperando. Pero ellos seguían y lo hacían de maravilla. Era muy divertido. Cuando no trabajaba en Gilbert's Lodge, se dedicaba a su carrera. Marshall escribía en una libretita o en el reverso de las cuentas. Allí donde había un trozo de papel, él escribía. A veces en la mano. Siempre estaba escribiendo. Se encerraba en sí mismo. No sé cómo explicarlo. Cuando lo hacía era siempre completamente sobrio. Se ponía unos cascos, levantaba el dedo así, construía los versos en su cabeza y los escribía en el aire. Además tenía... Normalmente la gente utiliza una libreta, pero él utilizaba 5 o 6 papeles a la vez. Es como si viera el mundo a través de espejos mágicos y luego reflejar en su música esas imágenes. No existía ninguna escuela de hip hop a la que acudir que te enseñara cómo debías hacerlo. Escribía una página entera por delante y por detrás con su letra minúscula que había que leer con lupa porque su letra era realmente pequeña. Escribía en 3 columnas y entonces iba bajando y comprobando que todas las palabras rimaban. Y si no rimaban del todo, pero podía hacer que rimaran, las escribía en la siguiente columna. Y después cogía esas palabras y las asociaba. Era como un rompecabezas. Se sentaba en la mesa con un tema que le gustaba y lo ponía entero. Y luego lo rebobinaba. Y lo volvía a rebobinar. Y seguía escribiendo. Se metía en la cabina, se sentaba, componía y lo escuchaba. A todo volumen. Y lo repetía una y otra vez hasta que lo terminaba de escribir. Iba a las tiendas de hip hop y a muchos otros lugares. Empezó a presentarse a batallas de gallos en el centro de la ciudad. Salí del St. Andrews y en el callejón que iba del St. Andrews a otro club vi un gran círculo de gente y pensé que iba a haber una pelea. Entonces me acerqué y me di cuenta de que era una batalla de gallos de hip hop. Para ganar reputación como rapero, Eminem empezó a participar en batallas de rap en varios locales de hip hop de Detroit. St. Andrews Hall es una iglesia convertida en un conocido club de hip hop del centro de Detroit. Al sótano lo llamaban el refugio, la prueba de fuego para los artistas de Detroit. Estar en el shelter es como estar en el sótano de casa de tu madre celebrando una fiesta con tus amigos. Todo el mundo se conoce. La música vibra y los MCs rapean mientras todo el mundo les escucha prestando atención a todas sus palabras. Eminem debía mostrar su talento frente al público negro. Como en la canción Lose Yourself de la banda sonora de 8 millas, el escenario de St. Andrews le brindó a Eminem la primera oportunidad. Y aunque cuando se subía allí no gustaba a todo el mundo, ya llegaba a mucha gente con su música. No tenía en quién mirarse. No había nadie así en el mercado. Y entonces en Detroit existía un lugar llamado Hip Hop Shop. Los sábados en Hip Hop Shop creo que empezaban a las 12 del mediodía. Proof conducía el espectáculo y DJ Heat pinchaba. Normalmente dependía de los asistentes quién salía mejor y peor parado.
Las batallas de gallos podían ser duras porque a veces se tocaban aspectos personales, pero el objetivo era crear las mejores letras. Y semana a semana uno veía quién llegaba a casa y practicaba y quién lo vivía, lo respiraba. Eso era lo mejor de las batallas, que los tipos que participaban no lo hacían por capricho y concursaban con una letra escrita en 2 días. No, esos tipos vivían y respiraban hip hop. Pero las primeras batallas de gallos de Eminem fueron muy duras y de difícil victoria. Llegaba, empezaba a rimar y cuando acababa bajaba del escenario. La gente comentaba que era muy bueno. Daba el 110% en todo lo que hacía. En todas las batallas, en cualquier lugar en el que pudiera hacerse oír. Ponía todas sus ganas. Quería lograrlo con todas sus fuerzas. Intentaba hacerle entender a Kim que eso podía salvarles, que le dejara hacerlo. Pero a ella nunca le gustó. ¿Por qué haces eso? Tienes que ir a comprarle pañales a tu hija. Aliándose con Proof y los productores de Detroit, Jeff y Mark Bass, Eminem grabó su primer disco, un EP de 2 canciones llamado Backstabber. Backstabber se inspiró en una pelea con Kim, su novia en esa época. Creo que fue la primera ocasión en la que mostró sus emociones en un disco. Lo editó con el dinero de sus impuestos. Sacó entre 500 y 1000 copias. El tema no fue mal, pero no le hizo millonario. Creo que vendió unos 200. Mark Kemp fue el primer manager de Eminem. Fundó Underground Sounds Magazine, una publicación nacional de hip hop con base en Detroit. A diferencia de otras revistas de hip hop de la época, Underground Sounds habla de artistas emergentes, sobre todo si eran originarios de Detroit. Mi primer contacto con Eminem fue una conversación telefónica. Me llamó para preguntarme cómo podía hacerme llegar su cinta. Le gustaba la revista y estaba interesado en que apareciera su trabajo. Me mandó la cinta, me gustó y publiqué una crítica. Era evidente que tenía talento. Se notaba al escucharlo. Algo tiene que pasar con esto. Era demasiado bueno para que no pasara. Pero no pasó. Él decía que mucha gente lo tomaba a broma. Y sufrió mucho contra el racismo. Proof fue su pase al gueto. Cuando sacó el disco, a la gente no acabó de llegarle. Ni siquiera has acabado tus estudios y ahora quieres rapear. ¿Quieres ser un rapero blanco? No te saldrá bien. Todos sus compañeros de instituto, la gente del barrio, los clubs, todo el mundo se reía de él. En las afueras, los niños blancos no querían escucharle cantar música negra. Y en la ciudad, los negros no querían ir a ver a un niño blanco intentando hacer música negra. Una vez, al final de un bolo, él estaba distribuyendo algo, promocionándose, y un tipo le dijo: esto debe ser una broma. Lo tiró y provocó un altercado. Yo solo vi a muchísima gente viniendo en tropel y a él en medio. Cuando se templaron los ánimos, fue cuando me di cuenta de que aquel tipo era especial. Sabía muy en serio lo que quería hacer y le ofendía lo que le decía la gente. Había trabajado mucho en aquello y la gente lo tiraba a la basura sin escucharlo. A pesar de su tormentosa relación con Kim, los continuos esfuerzos por criar a una hija y su empleo de salario mínimo, Eminem se dedicaba sin tregua a su carrera musical. De nuevo en cooperación con Jeff y Mark y Bass, los productores que llevaban respaldándole desde los 15 años, Eminem consiguió terminar y sacar a la venta su segundo álbum, Infinite. Salió a la venta Infinite y me pareció muy bueno todo el álbum. Salió en cassette y en vinilo. Recuerdo que lo escuché detenidamente y pensé: Dios mío, es muy bueno. Fui a un club porque quería ver a unos grupos. Quería ver al grupo de Proof, Five Ella. No esperaba encontrar a Eminem. Proof vino a decirme: ¿has oído lo último de Eminem? Yo le dije: no, pero ese tío acaba de traérmelo. Ese tío me acaba de traer su nuevo álbum. Y le dije: quiero conocer a Eminem, ¿dónde está? Y él me dijo: es ese tío. Y yo le dije: un momento, ¿el blanco que me ha traído esto es Eminem? Me quedé alucinado. Me pasaba el día entero escuchando su cinta y apenas un par más. No entendía por qué seguía rapeando en clubs minúsculos ante audiencias de 10 personas. Para los artistas locales, sonar en la emisora de hip hop WJLB es la puerta de entrada al éxito en Detroit y a veces más allá.
DJ Bushman lleva años estudiando la escena, escuchando a futuras estrellas. A Bushman le gustó mucho, pero Bushman no decidía lo que se pinchaba. También allí debías ser negro para que te pusieran. Y si no lo eras, no lo conseguías. Te daban de lado. Eminem hizo otro contacto importante en la radio. DJ Lisa Lisa anunció una jam session en su programa. Eminem llamó muchas veces para participar. A Lisa Lisa le impresionó su fuerza y manejo de las letras y le invitó al programa. Se convirtió en el preferido de la emisora y en uno de los que más sonaban. En uno de los primeros raps que hizo me pareció que debía de estar en un psiquiátrico. Sonaba cómico, pero cuando lo escuchabas con detenimiento el trasfondo era muy lúgubre. Cuando cogió el micrófono convirtió en fuerza toda la rabia de la sala burlándose de él y acabó ganando. Yo solo recuerdo estar sentada con ese chaval rubito diciéndole, ¿pero qué haces? ¿Cómo se la estás devolviendo? A mí que Em fuera blanco me daba igual. Siempre intento dar mi opinión sobre la música de todo el mundo. A pesar de que el álbum dio a conocer el talento de Eminem en la escena musical de Detroit, Infinite fue un fracaso comercial. Eminem y The Bass Brothers no recuperaron la inversión. Por un lado le respetaban, pero por el otro no. Le criticaban mucho por la espalda. Llegaba a casa muy desanimado. Había días en que decía, tío, quiero dejarlo, quiero olvidarme de esto. Voy a pasar de todo y a seguir currando y haciendo lo que deba para subsistir. Cuando se dio cuenta de que iba a tener que trabajar para vivir, Marshall y mi hermana empezaron a competir para ver quién se tomaba más pastillas. Sí, se habrían peleado no para ver quién se las tomaba, sino para ver quién tomaba más. La comunidad negra le dio la espalda. Era la cebra blanca. No eres negro, lárgate de aquí. Estaba fuera de lugar. Se quería morir. Mientras se recuperaba del fracaso comercial de Infinite, la vida de Eminem se desmoronaba. Le echaron de Gilbert's. Se peleaba constantemente con Kim y no podía mantener a su hija Hailey. Estaba hastiado, cabreado y al límite de sus posibilidades. En un momento de desesperación, agarrándose al recuerdo de su tío Ronnie, Eminem intentó suicidarse tragándose un montón de pastillas. De las sombras del intento de suicidio de Eminem surgió una inspiración renovada que le permitió encontrar la voz que necesitaba para triunfar como artista. Con ustedes, Slim Shady. Yo he oído que un día, hablando con Beautiful of Rhymes, otro rapero de Detroit le dijo, no estoy consiguiendo nada, así que estoy pensando en hacer algo diferente. Nosotros le decíamos que necesitaba algo distinto, una nueva imagen. Enmascaró su identidad, porque no sabía quién ser. Se hartó. Creó un nuevo yo. ¿No les gusta la calidad? Pues voy a empezar a hacer el idiota y a escribir las tonterías más grandes que se me ocurran. Creó un alter ego llamado Slim Shady. Y todos nos quedamos, wow. Vaya, suena completamente diferente. Fue entonces cuando realmente empezaron a fijarse en él. Mark Kemp, el primer manager de Eminem, les organizó varias reuniones a Proof y otros raperos de Detroit llamado Bizarre con ejecutivos musicales de Nueva York. Bizarre conocía a Eminem de la escena rapera de Detroit y le invitó a acudir. Bizarre interpretó sus temas, Eminem los suyos, y Bizarre me contó que Eminem obtuvo mejor respuesta. Recuerdo cuando me llamó para que le diera mi opinión sobre el nuevo álbum que preparaba. Me rapeó Just the Two of Us y me dejó alucinado. Fue una pasada. Wow. Y era el EP Slim Shady. Dios mío, es buenísimo. Murder, murder, went up to the East End. Shut up, policeman. Cuando oyes rapear a Slim Shady, si escuchas su música, se nota enseguida qué temas son de Eminem y cuáles de Slim Shady. Los temas de Slim Shady son los más duros, los más amargos y vengativos. Ya no era el niño con el que se metían, al que acosaban o al que decían que no iba a llegar a nada. Emergió su lado oscuro, su lado malo.
Empezó a meterse con mucha gente. Le salió el rollo homofóbico. Se metía con gays, lesbianas, hablaba de drogas, cualquier cosa que tuviera que ver con violencia. El EP Slim Shady salió a la venta a finales de 1997. Cuando salió, la cosa se puso seria. La gente pasó de Infinite porque sonaba lo de siempre. Con este EP nació Slim Shady. Y la respuesta fue muy positiva. Le permitió deshacerse de muchas de sus frustraciones. Íbamos haciendo cosas, vendíamos cintas en varias tiendas y nos iban saliendo bolos. La cinta se iba vendiendo y sabíamos que ahí había potencial. Las ventas del EP Slim Shady demostraron que Eminem estaba listo para pasar al siguiente nivel. Scribble Jam es un festival de arte urbano que celebra el estilo de vida hip hopero. Este acontecimiento veraniego es una reunión de futuros MCs, grafiteros, DJs y b-boys. A pesar de los progresos musicales, la vida familiar de Eminem seguía siendo un caos. Tuve que convencer a Eminem. Él decía que no tenía dinero y yo le dije que no se preocupara, que yo cubriría los gastos, que solo debía hacerse un hueco para acudir. Tenía un vuelo la noche anterior, así que debían de ser las 3 o las 4 de la mañana cuando salimos hacia Cincinnati. Slim Shady compitió en el Scribble Jam de 1997. Era una gran oportunidad para que su nuevo personaje exhibiera su estilo y habilidades adquiridas en la calle en aquellas batallas de gallos ante un público mucho más numeroso y por fin fuera de Detroit. Unas 80 personas se presentaron a la batalla. Uno de ellos era Eminem. De entre 80 consiguió quedar en segunda posición. Le venció un tipo llamado Juice. Recuerdo que vino a decirme que había quedado segundo en Cincinnati, pero que lo tenían un poco amañado porque había ganado el tipo de la tienda. Hubo una gran batalla y todo el mundo decía, ha ganado el blanco, ha ganado el blanco. Ganó el otro, pero debió ganar él. Estaba un poco frustrado, pero emocionado porque sabía que merecía haber ganado. Pero acabó en segundo lugar y me dijo que lo conseguiría. Solo le faltaba un paso. Hiciera lo que hiciera o fuera donde fuera, todo el mundo le decía que iba a triunfar. ¿Qué tiempo al tiempo? A pesar de que el segundo puesto del Scribble Jam llevó el nombre de Eminem y de Slim Shady más allá de las calles de Detroit, aquello no conllevó beneficios económicos inmediatos. Eminem volvió a casa y la encontró vacía. Kim y Hailey, como las generaciones anteriores de su familia, le dejaron para irse a vivir con unos parientes a Warren, Michigan, un suburbio de Detroit. El nuevo Slim Shady volvió a ser el viejo Eminem que dormía en sofás ajenos. Finalmente acabó en el lugar que llevaba años esforzándose por evitar. Era un tipo que cuando lo consiguió ya tenía 20 y muchos años y aún vivía con su madre, a pesar de tener novia y una hija. En una conferencia de la industria musical en Detroit, Mark Kemp fue a hablar con Wendy Day, una agente muy influyente de la industria musical, y le dio el EP Slim Shady. Le dije, voy a darte algo a lo que quiero que prestes mucha atención. Te voy a dar una cinta de un tipo llamado Eminem. Es blanco, pero te va a encantar. Aunque reacia de entrada, Wendy acabó rindiéndose ante su dominio de las palabras, su ritmo y el personaje de Slim Shady. Estaba organizando un espectáculo junto a una revista de Los Ángeles llamada Rap Sheet. Estaba organizando con ellos las Olimpiadas del Rap. Los equipos iban a competir en diferentes modalidades, contando historias o sacando objetos de un sombrero. Me dijo que estaban formando un equipo y que quería que Eminem fuera uno de los miembros. Tenía a Thurston Yao el tercero y a Juice. Quería también a Em. Le dije a Eminem que debía hacerlo, que era importante. Le hizo volar. Le compré un billete y allí fue. En las Olimpiadas del Rap, Eminem volvió a quedar segundo frente al mismo rapero, Juice.
Aún así, ese viaje a Los Ángeles trajo consecuencias mucho más importantes. Cuando Eminem fue a Los Ángeles, era básicamente alguien que había ganado a los raperos locales y así adquirido algo de fama en la región. Pero las Olimpiadas del Rap supusieron la ocasión de ser visto por mucha más gente. Una emisora de radio de Los Ángeles invitó a Eminem a un programa y las ondas se iluminaron. Los versos que Eminem rapeó sacudieron a la audiencia. Me encontré a un tipo de Interscope y le di su cinta. Todo por lo que Eminem había trabajado, la materialización de sus luchas, de su perseverancia, de sus lágrimas, estaba en aquella cinta, el EP Slim Shady. Y por fin había llegado a buen recaudo. Mientras las cintas de Eminem circulaban por Interscope, volvió a hacer aparición en el mismo programa de radio de Los Ángeles. No solo gustó en general, también llamó la atención de Dr. Dre. Y Dr. Dre, para cuando llegó a Detroit, estaba dispuesto a lanzarlo al estrellato. Dr. Dre es uno de los productores de rap más influyentes. En 1992 fundó Death Row Records con Suge Knight. Además lanzó las carreras de Snoop Dogg y Tupac, entre otros. Poco después de escuchar el EP Slim Shady, Eminem firmó un contrato discográfico con el sello del Dr. Dre, Aftermath Records. Después de meses de grabación, el LP Slim Shady salió a la venta de la mano de Aftermath e Interscope Records. Los resultados fueron inmediatos. Cuando salió el single de su primer álbum, Hi, My Name Is, fue pasando de boca en boca. Le hicimos venir a firmar discos y vinieron 1000 personas. No paraba de firmar. Al final le dijeron, ya no puedes firmar más, se acabó. Llevas aquí 3 o 4 horas sin parar de firmar. Fue entonces cuando me di cuenta de que ese ya no era el chico que venía a hablar conmigo a la tienda. Tal vez nunca más volvería aquí. Cuando Eminem empezó a triunfar, todavía había en algunas cabinas telefónicas y en algunos muros cercanos a garitos de conciertos restos de pósters de Eminem, la mayoría pegados por el propio Eminem. La fama de Eminem llegó como un rayo. Cogió a muchos por sorpresa, incluido él mismo. El LP Slim Shady debutó en el número 3 de las listas de éxitos y seguiría así hasta alcanzar el 1.000.000 de copias vendidas al finalizar ese año. Epílogo. El 14 de junio de 1999, cuando el éxito mundial de Eminem despuntaba, él y Kim se casaron, pero la relación siguió siendo tormentosa. Creo que con Kim, él es consciente del lugar del que viene y no siempre le gusta, pero creo que él siente que le quiere por lo que es. En julio de 2000, Kim intentó suicidarse cortándose las venas. Se recuperó, pero un mes después la pareja se separó. Se reconciliaron ese mismo año y estuvieron juntos unos meses más. Pero el 1 de marzo de 2001 presentaron una demanda de divorcio. Semanas después, Kim denunció a su exmarido por difamación y le pidió $10 millones. Seguramente él desearía haber tenido una infancia más convencional. Y comprendo que esté molesto por ello. Pero de haber sido así, hoy no existiría Eminem, porque eso fue la materia prima de lo que ahora es. En septiembre de 1999, Debbie Mathers denunció a su hijo por difamación pidiéndole $10 millones. En el juicio se citaron muchos fragmentos de letras suyas y entrevistas en las que Marshall describía a su madre como una mala madre, maltratadora y adicta a las drogas. Yo soy lo que soy, dice en sus canciones. Habla de su madre demandando a todo el mundo. Una de las primeras cosas que hice fue ir a mirar a los tribunales. Y lleva 25 años demandando a todo el mundo. Como respuesta a las críticas de las letras de Eminem, Debbie grabó una canción titulada Set the Record Straight, con un grupo llamado IDX. El tema está a la venta en internet por $3. En 2002, la madre de Eminem pasó de pedir $10 millones por difamación a tan solo 25.000, descontando los gastos legales. Debbie tan solo recibió 1.600. A pesar de que Betty ha sido muy franca relatando la demanda de su hija contra su nieto, ella también le sacó partido económico a su fama. Está escribiendo un libro en el que relata la relación de su hija con la estrella del rap.
En 2003 detuvieron a Kim tras encontrarle 25 gramos de cocaína. Se la obligó entonces a estar localizada mediante un artilugio electrónico, pero ella huyó de la ciudad, siendo más tarde capturada y encarcelada por consumo de cocaína. Marshall luchó por obtener la custodia compartida de su hija Hailey y la obtuvo. Continúa siendo parte muy activa en su educación. A veces están de buenas con él y a veces de malas. Depende de quién esté de mal humor ese día. Se habla con una parte de su familia y con la otra no. Parece que se turnen, como una puerta giratoria, pero esa fuerte unión entre ellos siempre está presente. Eminem ha recibido demandas bastante más sorprendentes. D'Angelo Bailey, el acosador que propinó una paliza a Marshall, que le dejó en coma y que sirvió de inspiración para la canción Brain Damage, interpuso a Eminem una demanda de $1 millón por difamación en 2001. Bailey, basurero de Roseville, alegaba que Eminem había arruinado su carrera musical y le había causado dolor y vergüenza. La demanda fue desestimada por la juez Deborah Servito. La sentencia se hizo pública en forma de rap de 36 versos. Mr. Belly complains that his rep is trash, so he's seeking compensation in the form of cash. Belly think he's entitled to some monetary gain, cause Eminem used his name in vain. Eminem says Belly used to throw him around, beat him up in the John, shove his face in the ground. Eminem contends that his rap is protected by the rights guaranteed by the First Amendment. Eminem maintains that his story is true, and that Belly used to beat him black and blue. An alternative, he states that the story is phony, and a reasonable person would think it's baloney. The courts must always balance the rights of a defendant in one place in a false light. If the plaintiff presents no question of fact, to dismiss is the only acceptable act. If the language uses anything but pleasing, it must be highly objectionable to a person of reason. Even if objectionable and cause an offense, self is the first line of defense. Yet when Bailey actually spoke to the press, what do you think he didn't address? Those false light charges that so disturb, prompted from Bailey, not a single word. So highly objectionable it could not be. Bailey was happy to hear his name on a CD. Bailey also admitted he was a bully in youth, which makes what Marshall said substantially the truth. This doctrine is a defense well known, and renders Bailey case substantially blown. The lyrics are stories that no one can take as fact. They're an exaggeration of a childish act. Any reasonable person can see that the lyric could only be hyperbole. It is therefore this court's ultimate position that Eminem is entitled to summary disposition. Una característica común en aquellos que conocieron a Eminem cuando tan solo era Marshall Mathers es el afecto que sienten por él. Sus vecinos, los cocineros y las camareras de Gilbert's Lodge y otros lugares en los que trabajó. La gente de las tiendas de discos, tipos que hacían versos y autoeditaban su música y sus ritmos. No existe ese sentimiento de ¿por qué él? Yo soy igual de bueno. Todo el mundo parece reconocer que él tiene mucho más talento que los demás. Cuando ves a Marshall Mathers, sigues viendo el niño que fue. Slim Shady le hizo conseguir lo que ahora disfruta. Pero también está Eminem diciendo, ¿sabes qué? Que Slim Shady no existe. Voy a disfrutar de lo que hace. Voy a aprovecharlo para quitarme de encima lo malo. Pero no voy a tomármelo en serio, porque si no, me volveré loco. Eminem es el compositor, el rapero. Marshall Mathers es un buen padre. Pero también alguien con quien se metían de pequeño, a quien acosaban. Eminem y Marshall Mathers juntos crearon a Slim Shady, que es el acosador, hip hopero agresivo, el monstruo del hip hop. Para mí no es Slim Shady, ni Eminem. Es el niño que conozco desde que nació. Marshall es muy buena persona. Es un buen padre. Yo creo que Slim Shady es el malo que quiere salir a pelear y hacer el malo, para luego decir que está de vuelta de todo. Y por contra, el otro es un superpadre, un hombre muy dulce que juega con los niños. A veces sientes que son Jekyll y Hyde. Es un chico muy complejo.
Eminem ha sido siempre leal a su ciudad y a los amigos de su juventud, formando D12 con Proof, Bizarre, DJ Craze, Menix y otros raperos de sus inicios. Una cosa que me gusta mucho de Em es que cuando se habla de hip hop o de cine, solo se habla de Nueva York o de Los Ángeles. Pero Em sigue viviendo aquí, graba sus vídeos aquí y celebró el estreno del DVD de 8 millas aquí, y eso es genial. Eminem ha dado 2 conciertos este año en Estados Unidos, y los 2 han sido en Detroit. Si queréis verme, tendréis que venir a Detroit. Puede que sea la única vez en vuestra vida en la que debáis venir a Detroit, pero si queréis ver a Eminem, tenéis que venir a mi ciudad. 2 conciertos para los que se agotaron las localidades. El alcalde de Detroit siempre le da la bienvenida como si fuera un héroe. Incluso aparece en un vídeo que mostraban en los conciertos. Cuando llegas a tu ciudad y la gente te da la bienvenida con los brazos abiertos aclamándote, has llegado a la cumbre. Eso es lo máximo. Detroit siempre le espera. Siempre que vuelve, no tiene más que decir cuándo y todo el mundo acude corriendo. El LP Slim Shady vendió más de 3 millones de copias. El siguiente, el LP Marshall Mathers, salió en mayo de 2000 y se convirtió en el álbum de rap más vendido de la historia. Fue también el primer álbum de rap nominado al Grammy al mejor álbum del año. En noviembre de 2002, Eminem protagonizó el éxito de taquilla 8 millas. El tema central, Lose Yourself, ganó el Oscar de la Academia a la mejor canción original. Eminem, también conocido como Slim Shady, también conocido como Marshall Bruce Mathers III, no tiene fantasmas. En su lugar, ha convertido su tormentoso pasado en la terapia pública más lucrativa del mundo. Inspirado en la vida y música de Eminem. En recuerdo de Ronnie Pollingham y